Juan Iván, porque venían las elecciones estatales y teníamos redes ciudadanas en todo el país, y querían las gentes que participaban, pues participaban. Perfecto. Estatales y demás, ¿no? Entonces, sí, yo seguía, claro, que en contacto con Juan Iván. Él es el que se va a Gobernación y luego él me recomienda a mí. Por cierto, cuando yo pisé Bucareli para ver al subsecretario, tenía un informe bastante mal hecho sobre quién era yo, que si yo... Listo, señor. Ya voy a sacar al aire. Este sosegado apartamiento, lejos de cortesanas ambiciones, libre curso dejando al pensamiento. Quiero escuchar suspiros y canciones. El himno de los bosques lo acompaña con su apacible susurrar el viento, y el coro de las aves con su acento, con su rumor eterno, la montaña. El torrente caudal se precipita a la honda cima, con furor azota, y las piedras de su lecho y la infinita estrofa ardiente de su pecho brota. En este sosegado apartamiento, lejos de cortesanas ambiciones, libre curso dejando al pensamiento. Quiero escuchar suspiros y canciones. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Salva. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Muchos. ¿Qué pasó, mi querido pastor? Mucho gusto. Pastor, ¿qué tal, señor? Pues aquí estamos de vuelta. Oye, pastor, muchas felicidades de año, que todo vaya muy bien. No, pues un gusto y felicidades a usted, también a todo su equipo. Es de verdad un placer estar de nuevo aquí compartiendo los micrófonos con usted. Muy bien. Y pues le mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando y quiero decirles que Mona Lisa no va a poder estar jueves y viernes, pero ya para el lunes la vamos a tener otra vez aquí de vuelta.
Ahorita lo que no puedo traer es aquí a ¿cómo se llaman? Nuestros compañeros de Radio AMLO, TV. ¿Qué les pasa? A ver, ¿qué les sucederá? Aquí le apoyo donde tú me dijiste. Bueno, la lógica Libestra, un estudio. Es una complicación extraordinariamente avanzada para mí. Dice que hay 21 viewers. Puta. A ver, venga. A ver, échenle a QE, que creo que se decía Q cuando estábamos y ahí ya dio color. Es que las computadoras muchas veces lo mismo tiene resultantes diferentes. No es que yo diga que las computadoras tienen un temperamento femenino, no. Quiero decir que haces una cosa y unas veces funciona. Haces, según tú, lo mismo para la otra. Y no funciona. Por eso digo, ¿por qué los hombres aman a las computadoras? Pues porque no hay otra cosa en la cual... Sí, hombre, y además en estos momentos es como un mal necesario, ¿no? Porque estamos viendo cómo los tú me estás apoyando y te van a criticar también, porque yo tengo fama de misógino, sí, que no es cierto, pero sí. No es cierto, porque yo quiero mucho, no sé qué haría yo sin el elemento. No. Ahí ya estoy, en more setting, para que no digas, me hago para acá, y entonces es la primera estación de radio que dice cómo se hace cuando no puede transmitir. Y entonces ahí le pongo QE, lo cual quiere decir Q, y luego le digo récord, lo cual quiere decir que ya grabamos y ya aparece algo así, y transmisión to web, que quién sabe qué quiere decir. Pues podemos decir que somos una estación transparente, ¿no? Para que no digan... No, pero déjalo transparente, nebulosa, porque en QE le doy, luego le doy en récord. Y a ver, y en récord dice ready, y transmisión to the quad clip y brilla. Y luego le doy, y Libestron Studio versión. Algo tiene, ya está la conexión aquí, sí, ¿verdad? Ya estamos acá en entrada. Mira, pues te estoy diciendo que lo mismo he hecho, porque hiciste lo mismo que yo. Y no funcionaba, y ya está. Bueno, con este retraso técnico de algunos momentos, de algunos minutos, vamos a estar ya con ustedes para platicarte. Te voy a platicar algunas de las pequeñas cosas que he observado. Perfecto. Que tienen que ver con el momento actual. Y pretendo hacerlo de una manera sincera, normal. Por cierto que ya vimos a una estación de radio, estamos esperando que esa estación de radio acepte. No tienen mucha programación. Uh-huh. Es una institución de carácter cívico-cultural. Ojalá. Es decir, y ojalá ahí tengamos una estación que nos apoye desde el punto de vista. Imagínate que sería muy bien tener una estación de FM en México. Claro, capital, definitivamente. Y nosotros para los otros lugares del mundo, como me vas a decir al final del programa, en las estaciones que nos siguen. Pero en fin, bueno, vamos a esperar. Bueno, 2 o 3 cosas que recibo, la carta el artículo del doctor psicoanalista José Antonio Lara Peinado, que habla respecto a lo que sucedió en Iztapalapa. Dice, el ser humano tiene serios conflictos para aceptar esa condición en casos estrictamente patológicos. Los seres humanos que no aceptan ser humanos, nosotros, que no aceptamos ser humanos, sino que queremos ser omnipotentes, y entra algo problemático. En vez de ser omnipotentes, dice, el hombre se convierte en bestia. Y yo no había catalogado el alcance del calificativo bestia. Uh-huh. Y lo que se está haciendo en México en muchas circunstancias es bestial. Y si tienes la gentileza de decirme las características exactas de una bestia, pues debemos intuir que es un ser viviente que pertenece a la escala zoológica, pero que carece de las características que tiene el Homo sapiens. Uh-huh. El Homo sapiens como nosotros, que tenemos la posibilidad de pensar, intuir, deducir, actuar, omitir, disuadir,
cuando nos dijo el general Galván, el ejército no sabe disuadir. A mí se me puso así un poco chinita la piel de mi suéter, porque digo, ¿cómo va a ser que un elemento humano renuncie a una de las funciones del pensamiento? Uh-huh. Disuadir, imagínate tú, cuando que además la monstruosa negación de un elemento estratégico como es la disuasión. Las batallas, el triunfo más grande de muchas batallas es las que no se dieron. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el enemigo no atacó, pues es un triunfo. Si no me atacan es un triunfo. Claro. Si te atacan, ya entonces empezaste y tienes que demostrar que ganas. Entonces es animal, pero lo llama como animal doméstico de carga. También como sinónimo de monstruo, como sinónimo de asno, como siempre. El de la Real Academia Española me parece que hemos lo que se puede decir, mi querido el señor Delgado, es pastor. Que pastor, soy pastor, ahorita digo por qué me equivoqué, porque decía, ya somos muchos en el equipo. Sí, no, es que decía para quien cuida una manada de bestias, entonces tiene que luchar con el hecho de que no tienen pensamiento. Entonces, claro, pastor, un hombre que tiene la categoría de bestia es un no pensante. Uh-huh. Y esa característica de no pensar es a la que se llega. Y yo digo, y además habrá que demostrarlo, pero posiblemente se pueda hacer que el hombre que no sabe manejar su poder pide recurso a la bestialidad para mantenerlo. Y dime claro, tú si no, dentro del ámbito del delito, dentro del ámbito de la política, dentro del ámbito de la misma religiosidad, en cualquier religión que sea, todo por el poder, se renuncia a todo, a todas las características del ser humano, a todas las virtudes que tradicionalmente tiene el Homo sapiens, uh-huh, se renuncia por mantener el poder. Claro. Dime tú si no es una tontería. Y además es una contradicción a la propia evolución del humano. Se supone que nuestro pensamiento nos separa de lo que llamamos bestias, porque precisamente es lo que nos haría civilizados, el pensamiento, y justamente el pensamiento es de lo que se están tratando de separar, por ejemplo, la televisión, ¿no? Es algo muy, muy común que traten de que la gente que los sigue no piense. Sí, claro, es decir, se trata de que el individuo no piense, uh-huh, porque se acerca más al consumo, pero es un problema colateral, sí, aunque sigue siendo el mismo. Bueno, entonces, estamos diciendo que habla el doctor Lara Peinado acerca de que el hombre renuncia a su sabiduría, a su sapiencia y a sus características y se convierte y reniega de su humanidad, se convierte en bestia por medio del poder, uh-huh, sea un poder político, religioso, televisivo, militar, policíaco, económico. El fondo del asunto es que ante la negación del ser humano, es decir, él niega lo humano y se convierte en bestia. Bestia no en el sentido peyorativo y malo de la palabra, pero uh-huh, por ejemplo, si alguien que está encargado, vamos a suponer que el director de Alcohólicos Anónimos tiene un expendio de bebidas de contrabando. Uh-huh. Oye, no seas bestia. Eso lo diríamos, claro, en el lenguaje común. Sí, pero riñe evidentemente con la lógica, y reñir con la lógica es animalizarse. Ajá. Si yo hago cosas que no están dentro de la lógica del ser humano, me acerco a la animalidad. Y si es algún cuate que está hecho justamente para normar, vamos a llamarle grupo, si un grupo está hecho para normar la conducta, las condiciones, la ética, la moral, la política, las características de determinado partido,
y de buenas a primeras trafica con lo contrario, con el juego, con el vicio, con el sentido mágico, con la apuesta, con la ludopatía, con el alcoholismo y con el tráfico, y me estoy refiriendo a tráfico delictivo, y con la prostitución, como puede ser todo lo inherente a un casino. Está teniendo una conducta anormal, a no ser que haya llegado al poder justamente para ejercer un mafioso oficio de proteger al delito. Y eso es lo que se descubre en México. Y en varios lugares y al mismo tiempo. En la capital, con todos los antecedentes que hay de un área que es verdaderamente aberrante y bestial lo que sucede, desde la fanatización de la religión, Iztapalapa, hasta la fanatización y estulticia de la política, Juanito, hasta después, ¿qué más hubo? La traición también, con lo que está sucediendo, por ejemplo, con el senador o diputado. Pero eso no es en Iztapalapa. Marco lo de Iztapalapa y luego veo que hubo caso de pederastia generalizado y luego la ingenuidad, que no deja de formar parte de la estulticia, que diga la autoridad, vamos a romper el récord Guinness lanzando globos de gas rojo al aire, y van a aplaudir todos como el gran festival del zombie, a tirar globos, para enorgullecerse de qué, para estar satisfechos de qué, para demostrar su felicidad respecto a qué. Nada, engañar a la pobre gente, gente. Entonces, muy bien, mi querido doctor Lara Peinado, cuando me dices que el hombre cuando renuncia, cuando tiene el poder y lo maneja de una manera inconveniente, se asemeja a una bestia. El escándalo desatado por una jauría de perros es relevante en tanto que muestra un rostro del ser humano, un rostro que siempre se ha negado. Este rostro muestra el lado bestial de múltiples jaurías que, disfrazadas de seres humanos, fíjate, dices de una jauría, fíjate cómo psicoanalíticamente se emparenta, se asemeja. Por ejemplo, una jauría de perros, hipotéticamente, pero eso no importa, mata a unas personas. Un grupo de diputados, senadores, asesores, secretarios, subsecretarios, ayudantes de partido, jefes de campaña, lo que haya sido, sin decir nombres, se unen para explotar cosas de juego. ¿Cómo va a ser posible que un mismo senador o que una misma senadora, no sé lo que sean, ni me importa, tenga al mismo tiempo un casino de juego, que es un centro de perjuicio, donde se perjudica la ingenuidad, la pobreza, la magia, la fantasía, cuando menos? Sí, y además se supone que en un casino, los principios de un casino son justamente explotar las debilidades del ser humano ante los vicios, y supuestamente un Estado está combatiendo totalmente lo contrario, ¿no? Pues sí, se trata de la superación del ser humano. Y entonces hay un grupo de funcionarios públicos que, traicionando la esencia del poder que hipotéticamente conquistaron, se convierten, francamente, en un área, se convierte un área delincuencial. Claro que nuestro programa, y aquí hago un paréntesis para decir que yo pienso que la radio y la televisión no puede constituirse en un tribunal oral de justicia. Pienso que no. Quizá esté equivocado. Pero el hecho de dar la voz al ofendido, al ofensor, al testigo y al involucrado en un delito, creo que sea materia más bien de una corte donde se imparta la justicia, no de un estudio de televisión. Yo quisiera acercarme más al examen global de los hechos en función de lo que debe ser. Claro.
y desde luego la condena de lo que no debería ser, dejándole al juez y al fiscal la posibilidad de narrar los hechos fehacientes y ver si la mordida verdaderamente tiene las características de hecha por un elemento punzocortante o por un diente de perro, sacando la fotografía de la víctima. Me parece que es un punto de vista personal. Me parece que eso no compete al periodista, al reportero de radio y televisión o al locutor, sino el hecho de examinarlo a la luz de lo establecido, de la ética, de la moral, de la ley, de las costumbres y del beneficio o perjuicio que el hecho tenga para la sociedad. Claro. Y ya después el interesado en la materia ya podrá recurrir a las instancias gubernamentales de información para dar satisfacción a su necesidad. Porque caemos, si no, digo yo, en la posibilidad de interesar al público, pero interesarlo apelando a los instintos morbosos, es decir, no como la morbosidad, ¿cómo podríamos definir la morbosidad? Todo aquello que tiene una esencia y un génesis un poco patológico. Sí, no un interés sano, pues se podría decir, ¿no? Sí, insano. Sí, de hecho, en la Real Academia está definido el morbo como una enfermedad. Y también dice interés malsano por personas o cosas. También dice atracción hacia acontecimientos desagradables. Sí, pero aquí hay una cosa. Por ejemplo, ha habido revistas que se fundamentan en lo insano. Exacto, sí. No sé si te acuerdas tú de Alarma y casos de Alarma. Claro, no, cómo olvidarla. Y ahora así. Ya es lo que sale en la televisión, lo mismo que antes salía en Alarma. Sale en la televisión, además con otra, la televisión ha ido más adelante, y qué bueno que me das la oportunidad de que te diga lo que te voy a decir. Sí. Si ustedes se dan cuenta, o accidentalmente me ha tocado, que a la hora de estar desayunando, ahorita ya no, ya desayunaron, entonces sale a una mujer y cruza su pierna. Y entonces, entre las muchas cosas que se ven o se adivinan, hay un close-up a sus uñas, a sus pies y a la planta de sus pies. Y empieza a rascarse y a despellejarse entre los dedos. Y empieza con un aparatito a sacarse costras y lascas, búscame lascas de piel. Y es muy desagradable, y dura una eternidad el comercial, y lo repiten, y es justamente cuando estoy desayunando, y a nadie le gusta estar viendo los intersticios, sí. Un trozo pequeño y delgado desprendido de una piedra, esa es una lasca. Sí, exactamente. Sí. Bueno, pues se saca pedazos de piel, de uña, de materia orgánica de sus pies. ¿Qué no habrá un modo de hacerlo menos brutal, menos de hecho, lo podrían hacer con dibujos o algo así. Claro, claro. Con animaciones. Otra. Hay otro señor que tiene tos y prácticamente me hago a un lado del televisor, parece que me está escupiendo los pedazos de pulmón, las excrescencias de su pulmón izquierdo. Me llegan y me tengo que hacer así, en serio. Y ya ni se diga esos que tienen que ver con aspectos estomacales o con aspectos hemorroídicos. ¡Qué poca! Y decir, no tienen que llegar a tanto. Todo por vender no justifica eso. ¿Qué no habrá la comisión? ¿Cómo se llama la Comisión Federal de Competencia? No le toca. Que pusieron una multa, pero no sé qué. Pues Gobernación se la pasa censurando, ¿no? Podrían decírselo a ellos. Bueno, es decir, algo un poco, tendría que haber una defensa, pero no crean ustedes que yo hago con mala leche o con mala idea. Lo tengo que decir a fuerza de ser sincero y decir, oiga, es que esto está sucediendo. Hay 4 o 5 anuncios
en los cuales despiertan o la morbosidad terrible de voy a verlo, y entonces están incentivando un espíritu y una acción malsana, o francamente me da repulsión, me volteo para el otro lado, la apago. Pero de todas maneras el hecho no es como dice, ay, ¿qué está usted viendo esas cosas? ¿Qué bajo ha caído? No es que las vea o no las vea. El problema no es que yo lo vea o no lo vea. El problema es que se ponen para que miles o millones de gentes o de personas las vean. Y esa ahí está programado, ¿no? Ahí está difundiéndose, utilizando un espectro de todos, ¿no? Sí, una programación. Es un pensamiento existente. Nosotros estamos contra ese pensamiento existente. Volviendo un poco al hecho de que la televisión no puede constituirse en una sala donde se diluciden o clarifiquen el delito, el veredicto, las acusaciones y la pena, sí, es un punto de vista. No, además, yo ya sé lo que pueden decir algunos, lo que tú tienes envidia porque no te dan trabajo en la televisión comercial, quizá. ¿Es posible que eso sea? ¿Es que si tú estuvieras en la televisión comercial lo harías? No. Y he estado en posibilidad de hacerlo y no lo he hecho. Exacto. Porque no creo en eso. No creo que sea mi misión el hecho de decirle a usted las medidas estrictas de la apariencia de la joven que está en Nicaragua presa. Así es. Digo, no me late hacerlo. Y ahora, en el caso evidente y tan tristemente paralelo a un grupo de personas que se asocian para tener actividades de carácter lucrativo que posiblemente no estén comprendidas dentro de la ley, pero que operan y tienen como resultante el perjuicio del pueblo de México. Porque vamos a ver, yo soy de un pueblo. En ese pueblo todas las señoras, alguna vez llega una señora. Ay, don Jorge, por favor, fíjese usted que estando rifando los aretes de mi hijita. ¿Pero qué te pasa? Bueno, es que a fin de mes, fíjese usted que te vamos a tener queso y rifo los aretes. ¿Me compra usted un número? Imagínate lo que significa. Eso es estrictamente serio, ¿no? No es una hipótesis. Sí. Ay, oiga usted, ¿qué no me completa para fin usted que me van a mi seguro, el ISSSTE o el IMSS o el préstamo o no sé qué madre, me van a dar en septiembre, me van a dar tanto? Y no me completo porque la escritura de la casa, porque la madre, porque los impuestos, por lo que sea. Entonces, gente que anda con una apuración y con el Jesús en la boca porque tiene que juntar un dinerito para pagar sus deudas más apremiantes. Y la señora que llega con su tarjeta de crédito, Soriana o Monex o lo que sea, entonces tiene su tarjeta y no tiene la posibilidad ni la cultura de mesurar, medirse y comprar lo que necesita. Y ve algo que está en oferta. Pero tiene que ser hasta hoy a las 4 de la tarde, si no, ya no le valemos la oferta. Y compra, y compra, y compra, y compra. Estamos hablando de un cierto espíritu de ingenuidad que por falta de una cultura económica adecuada, de previsión o de virtudes muy naturales en alguien que tiene una formación que no le ha dado ni la maestra Elbester ni la maestra televisión. Y para usted contar, no hay otra. Claro. Los sectores por los cuales llega la cultura del pueblo de mexicano son dos, ambos femeninos, la televisión y la escuela. Entonces compra, y compra, y compra. Y entonces tiene necesidades. En esa persona se desarrolla un espíritu mágico. A eso me lo explicaban muy bien los psicoanalistas. Ese espíritu mágico hace que yo crea que jugando voy a solucionar mis problemas. Y jugando voy a enriquecer al dueño del casino. Claro. Quien adquirió el permiso del casino mediante una mordida que tuvo que darla a un funcionario público para estafar y abusar de la buena fe
del fanatismo y del sentido mágico de un pueblo necesitado. Lo que el pueblo necesita no son casinos. Lo que el pueblo necesita es, de una u otra forma, ilustrarse, informarse, educarse y tener elementos que lo hagan tener una conducta cultural más elevada. Claro. En otro nivel. En consecuencia, si esto lo hace un comerciante, digamos que está justificado. Pero si lo hace un funcionario público, adquiere la categoría de delito. Uh-huh. No es posible que sea compatible la propiedad de un casino, bar, antro. Se sabe de funcionarios públicos que han tenido bares, uh-huh, o lo que ahora se llama antros. Exacto. Y eso está muy cercano a la prostitución, está muy cercano a la drogadicción, a la epilepsia. Ayer, no más que ayer, tuve que estar media hora en Sanborns. Yo estoy seguro que Carlos no resistiría estar media hora esperando a una persona oyendo la música que pone. Uh-huh. Un verdadero atentado a la moral, a la ética, a la decencia. Es una sucesión hipnótica de sonidos, monocorde, monotemático, zoológicamente bestial, primitivo. No, yo creo que los primitivos no hacían eso. Claro. Era un reiterado golpeteo mental que destruía cualquier posibilidad de pensar. Sí, tiene el objetivo de aturdir, ¿no? Sí, pero uh-huh, aturdir por el tema. Sí. Con acento, era en español con acento norteamericano. Una uh-huh, misma frase repetida, vámonos al antro, vámonos a divertir, algo así, por ejemplo. Sí. Con sí, una voz con acento, una voz gringoide. El contrabajo como parte fundamental, con un ritmo sistemático que aturde, evidentemente, que hipnotiza y que te impide cualquier posibilidad de pensar y que no te deje, evidentemente, ningún mensaje musical. Tú sabes de lo que te hablo, mi querido claro, pastor, ¿eh? Uh-huh, sí, así es. Musicalmente no hay más que de la música se tomó el tiempo y el ritmo. Se combinó el ritmo con el tiempo. Sí, y de hecho dentro de la música existen muchas bromas con respecto a lo que se refiere a música dance y techno y muchos géneros que están por ahí circulando que son justamente con estas características en las que se habla, digamos, dentro del gremio, en que a veces nada más se componen a lo mejor 3 o 4 compases y se repiten 15 veces y esa es la pieza. Entonces, pues... No, pero no 15 veces, perdóname si yo estuve... Son eternos. 40, 45 minutos y siempre oí el mismo tema, si eso es un tema. Sí. Entonces, sí estamos ante una cosa, es bestializar uh-huh, al ciudadano a manera de convertirlo en un nicho de mercado comprador automático y robótico. sí. Por eso la televisión dice, vamos a lanzar el apoyo al robot, porque inconscientemente me está diciendo el señor de la televisión, lo que yo quiero es que tú seas un robot, Claro. es que no pienses, caray, y entonces sí se tiene que examinar eso. El escándalo desatado, sigue diciendo el psicoanalista José Antonio Lara Peinado, por una jauría de perros es relevante en tanto muestra un rostro negado del ser humano, muestra el lado bestial de múltiples jaurías disfrazadas de seres humanos. Ya encontramos una jauría que explota la magia del mexicano poniéndole casinos, que tiene traje y corbata, viven en la impunidad y en la corrupción, y es más, en los escritorios de los lugares más amplios de México. ¿No acaso alguno de estos individuos, creo, no sé ni cómo se llama, estaba en Los Pinos? Impunidad y la corrupción, jaurías que ladran bonito mientras se agrede. Bueno, por un lado pueden decir muchas cosas muy hermosas y por el otro ir a cobrar al casino.
se roba, se agrede, se roba y se lastima al ciudadano. Jaurías formadas por sujetos que han encontrado en el poder una forma de rechazar su condición humana para convertirse en eso, en bestias. Lo que pasa es que no les importa. Los pocos que les da igual. Lo dice el doctor psicoanalista José Antonio Lara Peinado. Gracias, doctor, que nos envía sus artículos, con los cuales nos sirve mucho para apoyarlos un poco en este pensamiento paralelo que tenemos en estas circunstancias, desde luego, y que hace que nos demos cuenta que no solo hay jaurías en Iztapalapa, sino que hay grupos de personas. Ahí hay otra, por ejemplo, si hay 5 o 6 presidentas municipales, y dice de 100 presidentas municipales, hay más de 90 que han sido acusados de peculado peculado, búscale. Bueno, digo, pastor, tú también tienes ahí el directorio, ¿verdad? De una vez, pastor. Sí, claro, peculado. Pecus debe ser, a ver qué. Peculado, bueno, en la definición de la Real Academia de la Lengua, dice, en el antiguo derecho y hoy en algunos países hispanoamericanos, es un delito que consiste en el hurto de caudales del erario cometido por aquel a quien está confiada su administración. Fíjate, es una traición. Así es. Es una traición. Entonces, tan traición puede ser una como traición puede ser otra. Pues estos gobiernos viven en el peculado eterno, ¿no? Viven en la traición eterna. Sí. Y por eso yo digo que el pluripartidismo está fundamentado en la traición, y cuando haces pactos y nuevas alianzas, todo eso finalmente, desde algún ángulo, una nueva alianza es una traición. El otro día se enojaron conmigo porque dije, cuando se fundó el partido, el PRD, hubo una traición. No, tú eres un idiota que se va a quedar. Digo, espérate, vamos por partes. No es que ya te volviste ultraderechista, no me volví ultraderechista. Yo pienso como el PRD desde que estaba naciendo Andrés Manuel. Por algunas de las mismas causas me sacaron de la XCKL por lo mismo en 1951, por decir cosas que no le convenían al sistema. ¿Cuál es el caso? Me he pasado mi vida en eso, creo. Falta que no se me haga una costumbre patológica, pero es otro boleto. Lo cual habla muy bien de usted. Porque no sé si hable bien o mal, pero de todas maneras sí. Entonces, acuérdate que nuestros enemigos hablarán por nosotros. Pero imagínate tú, pastor, que es una hipótesis, que tú y yo hubiésemos sido unos rectores del pensamiento priista cuando Porfirio, Cárdenas y Andrés Manuel y no me acuerdo quién más fundaron el PRD. Pero habían sido nuestros. Para el PRI, el PRD constituyó una traición. Es evidente. Yo no digo quién tenga o no razón. Yo no digo qué pensamiento sea tan noble o innoble. Estoy diciendo lo que para uno significaría el hecho de que un compañero mío ha defeccionado y ha hecho ahora es mi competidor. Me traicionó. Entonces la política fundamentalmente tiene que tener más flexibilidad para considerar lo que es o no es la traición. Bueno, ¿qué les iba a decir? Tenía otra cosa, mi querido pastor, que te voy a decir. Mover a México, ya lo vimos el otro día. A los cónsules y las arengas del presidente de la República son arengas que quiere decir como discurso muy encendido, tengo entendido, ¿no? Así. Bueno, hay una arenga que me parece que merece alguna consideración. Desde hace mucho, no es la primera vez que sucede, que el presidente de la República, cuando junta a los embajadores, a los cónsules, a los secretarios de prensa, a todos los que tienen que ver con el mundo de la representación de México, les hace recomendaciones. Entonces, Peña Nieto habla de restituir el buen nombre de México. Si restituye el buen nombre de México, quiere decir que se ha opacado ese buen nombre.
Claro. Que no funciona de una manera nadie va a limpiar lo que ya está limpio. Entonces hay que restituir el buen nombre de México. Pero en esa restitución del buen nombre de México vienen los viejos proverbios. No necesitaríamos que se van a gastar millones en publicidad y tal y eso, pues no funciona. Si yo veo, por ejemplo, que están acusados hombres que estaban en Los Pinos ahora de traficar con permisos de casinos, y si leo sobre todo que 2 minutos antes, repito lo que dice la prensa, que 2 minutos antes de terminar el sexenio se firmaron 50 o 100 permisos de casinos, ¿con qué voy a nulificar esa propaganda? ¿Con qué voy a nulificar ese hecho? ¿Con un recital de Plácido Domingo? No. Es decir, a mí un país donde sucede una cosa de que antes de salir el presidente firme 90 permisos para casinos, o 50, la cantidad es lo de menos, que haya sido 2 minutos antes de terminar el sexenio, me habla verdaderamente de varias cosas que hay que examinar. De una corrupción interior, esencial, anímica, es decir, del alma, profunda, un desinterés global, un menosprecio total a las leyes, a la población y a sí mismo. Confirma evidentemente que dar esa clase de permisos es un acto de corrupción. Confirma un egoísmo monstruoso que hace válido el dicho aquel de después de mí el diluvio, que se jodan todos. Claro. Alguien que piensa así, si es que así fue, y si no, pido perdón. Alguien que piense así, no se le puede pedir que tenga remordimiento por una lucha estulta e idiota emprendida a lo güey, tontamente, sin hacer cuenta de los elementos que se tienen en el ejército mío para luchar y dar la batalla con gente afín a mi criterio. Es decir, todo eso tiene lugar en algo en lo que nuestros programas hemos dado en llamar la televicracia. Se gobernó para la televisión. Cuando entró Vicente Fox al poder, dijimos, al muy poco tiempo de que Vicente Fox había ascendido a la silla de los pinos, dijimos, Vicente Fox ha sentado a la televisión a cogobernar. Y entonces todo lo que se dice, todo lo que se hace, todas las difusiones, todo estaba encaminado a que el público, no el ciudadano, el televidente nacional dijera, qué grande es el presidente de la República, qué grandes cosas está haciendo. Y no es cierto, porque alguien que se comporta con un acto delictivo, oculto, que subrepticiamente dice, aprovechando que ya me voy a firmarlo y después se joda todo el mundo, no hay problema. Eso es una indignidad, es tratarlos mal, es ofensivo. Alguien tendría que decirlo. Si queremos saber, lo demás sería evidentemente que sería complicidad. Sería complicidad el hecho de quedarse callado. Yo invitaría a los jóvenes del nuevo gabinete, del nuevo gobierno, a considerar y examinar muy bien si sucedió lo que se dice que sucedió. Evidentemente que estamos ante un caso que reclama justicia,
Casi iba a decir venganza, pero no digo venganza. Reclama reacomodarlo. ¿Cómo que 2 minutos antes o en la noche? Porque ya el otro día ya no era presidente, firmó Felipe Calderón 90 permisos de casinos, con la connotación que tiene el hecho de un casino, que es un campo, una cancha, para hablar en su lenguaje, una cancha donde se juega el mecanismo macabro del narcotráfico, la droga, la prostitución, el alcoholismo, la venganza y la muerte, Probablemente eso también tenga como un mensaje, digamos, ahí medio subliminal, ¿no? Porque si esto es lo que promueve tanto la televisión como el Estado mismo, podemos hablar de que entonces en su esencia ellos también tienen eso. No, pues desde luego que son cómplices. Pero entonces no podemos estar gobernados o haber estado gobernados por un partido, por un equipo que además usted los veía comulgando en Jalapa, en las oficinas de los panistas, porque hay gente del panismo. Cuando usted llega, dice, bueno, mucho gusto, salúdame al secretario, que sea, sí, que Dios te bendiga, hijos de su... Imagínate tú, aquí están tus 90 permisos para que abras tus casinos, alcohol, prostitución, maquia y desplumadero de señoras, y que Dios te bendiga. Joder, se está utilizando el nombre de la religión y la esencia del catolicismo panista para hacer un fraude maquinado delictivo, no solo fraude que tendría una connotación económica, sino que de ahí se desencadena una serie de delitos en los cuales no está exenta la muerte y el crimen. Creo que esto debería examinarse de una manera más profunda y más, vaya, que nos quedáramos más tranquilos, ¿no? Sí. Y desde luego que debe agradecerse desde otro punto de vista, porque como se dice una cosa, se dice otra, a la inclusión de un término que salió esta mañana y que se ha divulgado de una manera involuntaria. Yo creo, el léxico es como dijo el señor que decía, que ahora ya se habla de un político casinero. ¿Qué es un político casinero? Bueno, un político casinero es aquel que por sus acciones no le importa o le vale para puritita el hecho de perjudicar al pueblo. Claro. Y entonces da permisos de casinos, da permisos de Walmart da permisos de que se construyan en las lomas edificios que se hacen y se levantan, donde debería haber bosques, verdor y belleza para campos de paseo, para solaz y esparcimiento de los niños, y ahí vamos a hacer un edificio para que haya más dinero. Convertir al pueblo en un elemento que tenga que ver con el dinero, un nicho de mercado. Y ese político, un autómata, ¿no? Sí, y esos son los políticos casineros, Y esos políticos casineros, ¿qué me decías? Y además, pues es la muestra del ya tan conocido, la ya tan conocida doble moral de nuestro Estado, ¿no? De nuestro gobierno, que ya se ha venido virtiendo en nosotros desde décadas atrás. Por ejemplo, yo leyendo La Jornada, por un lado estaba viendo que Sicilia se había reunido con Peña Nieto para festejar la promulgación, digamos, de la ley de víctimas, y que era un adelanto democrático, y por otro lado leo una noticia donde el tribunal ratifica que las pruebas presentadas ante el fraude tan evidente del cual ya todos conocemos, pues simplemente se desechaban nuevamente, digamos, simplemente decían, en efecto, las quejas no han sido presentadas, y en el fondo ellos desechan todas estas quejas nada más por retardazos burocráticos, es decir, pues la doble moral total, ¿no? No, sí, y las declaraciones de, ¿cómo se llama el director del IFE?
Valdés Zurita. ¿Cómo? Valdés Zurita. Valdés. De Valdés Zurita. Esta mañana o ayer estaba con este señor, el señor de Puebla Marín. Ajá. Y bueno, jactándose de la democracia mexicana como si fuera un logro establecido. El único garante, garante, ¿qué quiere decir? El que avala, el que patrocina, el que cree, el que publicita, el que difunde. El único área garante de la nobleza de la democracia mexicana es la televisión. Y apoyado en la televisión, Valdés sale y dice ante el locutor, ¿cómo se dice? Vaya, la mar y sus pescaditos respecto a la democracia mexicana. Y no, yo creo que vendría bien un poco de modestia. Claro. Un poco, pero un poquito de modestia. Pues es que prácticamente se colocan en el papel de héroes de la democracia. Pero no, están actuando un rol, están actuando algo que dicen, aquí lo que se necesita, siguen siendo válidas las palabras de Roque Villanueva que yo le escuché decir, necesitamos hacer unas elecciones que parezcan creíbles. Claro. Con eso se conforman. Pero unas elecciones que parecen creíbles, bueno, ni siquiera eso han podido. Dicho, y lo estoy hablando, pero no de ahorita, lo estoy hablando de las que tengo memoria, hace como 5, 6 o 7 elecciones, no parecen creíbles. No pareció creíble la de después de Miguel de la Madrid, no pareció creíble la de antes de las que siguieron. No han parecido a ojos estrictos y con una lupa. Claro. Si se examina todo, no. Y el señor ¿cómo dices? ¿Valdés? ¿Valdés Zurita? Sí, Valdés Zurita, yo lo oía decir, pero es imposible que partan su discusión, su base, lo mismo que uno que se llama Halder, pero no me acuerdo cómo se llama, que hablan partiendo de la base de que los pequeños incidentes que acontecen en la vida electoral de México son propios e inherentes a la democracia. No, son propios e inherentes de la corrupción. Y no son pequeños incidentes. Y no son supuestos. Son hechos reales. Y cuando en una política y en una democracia hipotética hay alguien que dice, dile lo que tienes. Acuérdense cuando la maestra Elba Ester por teléfono le dije, ábrete de capa, dile lo que tienes, dile tengo tanto, tengo y controlo tantos votos. Eso es una dictadura disfrazada de democracia, ese criterio. Claro. Establecido. Dile. Sí, exacto. Nuestra democracia siempre ha sido una representación en realidad, ¿no? Ahí está el asunto. Sí. Adelante, mi querido pastor, para que nos digas ahora ya, ya rehicimos un poco nuestras estaciones y le dimos la veracidad natural. Exactamente. Si no nos iban a catalogar de políticos y no somos. No, bueno, pues le agradecemos, sí, no, definitivamente, le agradecemos de verdad a todas las estaciones que se han sumado al esfuerzo del alternativo, y pues lo primero es agradecerle a todo el equipo de la Nueva República, porque todo lo que sale aquí, la tele, la radio y todo, pues es un conjunto de personas que sin ellas pues no sería posible, a notipoemas.com, a radioamlo.tv, nuestros hermanos también de Propósito con el País, al Calor Político, ciudadanos.com.mx, la página de Pepe Garduño, que también luego comparte micrófonos aquí, pocamadrenews.wordpress.com, lafatriaesprimero.blogspot.com, la página de bidenbarranco.com, jovenesconnorona.org, larevoltosadf.blogspot,
el grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, el diario libertad.org.mx, en Venezuela, la Radio del Sur, con 8 estaciones, la 92.5 FM de Santa Teresa Táchira, la Radio Daniel Biglietti, en Uruguay el 105.3 FM del Carmen, Montevideo, Radio Amanecer 92.7 FM Artigas, Radio Es-FM en Nueva Helvecia, Colonia, y en Ecuador Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en Honduras el 1015 AM de Radio Gualcho, Tegucigalpa, y hasta el otro lado del charco en España Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca. Todos ellos sumados a este esfuerzo del alternativo. Muchas gracias, mi querido pastor. Ahora yo quisiera decirle a algunos cuates de por allá, entrar un poco en contacto con ellos, si de puritita casualidad nos captan, como dicen en mi pueblo, captar, si nos oyen por ahí, mándenme un Twitter o algo así, que es donde más funciona, que se llama @Saldana Jorge. Mi nombre es Jorge Saldaña, pero ahí había que cambiarle. Entonces, @Saldana Jorge. Y vamos a esperar a ver si podemos entrar con una estación en FM aquí en México, a ver qué nos dicen. Y a todos nuestros amigos también. Dice un cuate aquí, dice, qué brutos, lo debían a usted contratar. No, ya que contratar. Falta que nos digan, hay que pagar tanto por estar en la estación. Ya me lo han dicho. Le digo, bueno, a ver cuánto le digo a una estación. Dice, no, pues nosotros vendemos tiempo. Y luego me ponen precios, evidentemente, inaccesibles. Uno quería 5 millones cada 3 meses. Y otro me dijo que no podía vender porque andaban en problemas. Total, que siempre ponen pretextos. No importa, vamos a esperar. Adelante, mi querido pastor. Sí, y pues aquí viene algo de el poder de la televisión y la radio, ¿no? Porque ellos venden tiempo y venden aire. Entonces, pues ya con eso podemos decirlo todo. Mi querido pastor, mucho gusto, muchas gracias, que estén muy bien. Un gusto, señor, haberme escuchado. Hasta mañana. Nos escuchamos mañana. Mona Lisa ya está de vuelta hasta el lunes. Está bueno. Hasta mañana. Hasta pronto. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador.